Queridos amigos y distinguidos enemigos, hoy estamos aquí de nuevo en esta desprogramación con un tema curioso, ¿no? Un tema que se va un poco de, digamos, de la seriedad que uno trata de poner en estas cosas. Me refiero a lo que pudieron ser récords de Fidel, que indiscutiblemente lo son, y otros, pues bueno, curiosidades, cosas que verdaderamente llaman la atención por cosas que hizo, cosas que nos hizo, que dejó para el mundo, ¿no? Hay curiosidades de este tipo que no se pueden hablar porque parecerían tanta mentira como si dijera que un día en Miami van a haber estatuas de Fidel. Eso parece mentira, pero eso será una realidad porque ese es un país que va directo al comunismo. Fue quien hizo a Fidel, quien ha hecho a todos los líderes comunistas, pero ninguno le salió como Fidel Castro. Fidel ha sido el tipo más ovacionado dentro de los Estados Unidos, porque por ejemplo a un jugador de pelota, a Babe Ruth, a Di Maio, a cualquiera de estos, pues se le pudo ovacionar en un estadio, pero es que Fidel en todas partes y durante tantos años, durante más de medio siglo, que eso se dice rápido. Tal vez este video guste a algunos exiliados de estos que no les agrada mucho mi labor, porque es como si fuera peyorativo. Sin embargo, es simplemente para informar, porque es bueno decir quién fue Fidel, es bueno hacer ver quién fue Fidel para que se entienda mejor su obra y de dónde sale tanta desgracia para el pueblo cubano. Una de las mentiras más grandes del mundo es el récord de atentados perpetrados o intentados que se atribuyen a Fidel Castro, es decir, contra Fidel Castro. Esa es una de las mentiras más grandes de la historia de la humanidad, el pensar que esa agencia que en las cosas negativas no falla, que a este tipo le fallara 638 veces, es decir, que fueron al trabajo pero no pudieron trabajar. Esa es una de las mentiras más bien hechas y creídas en las dos orillas, incluso por los amigos y por los enemigos, que también Fidel fue el tipo que engañó a amigos y a enemigos. Fidel solo fue fiel a sus amos, a los amos del planeta, sobre todo a David Rockefeller, que fue su jefe inmediato superior. Es el hombre que aparece con más años al frente de un país. Es decir, si buscamos estos datos, pudiéramos dar con otros y no con él como tal. Pero si uno analiza la vida de Fidel y después de la muerte de Fidel, cómo estamos y cómo actuamos los cubanos, es porque seguimos siendo dirigidos por Fidel. Un dato curioso es que todo el mundo pensaba que cuando Fidel muriera, Cuba cambiaría. Y ya vieron las fiestas en el exilio, en las calles, gritando, todos los carros, incluso las veces que lo mataban y que el tipo después salía por allá burlándose del exilio. Ojo, que yo también entraba en esa tontería. Pero el hecho de que murió y que nada ha cambiado, eso quiere decir que el tipo todavía sigue dirigiendo a los cubanos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos dignidad.
porque eso lo hemos perdido. Si nosotros recuperamos la dignidad, ahí es donde está el talón de Aquiles de la tiranía cubana, de la tiranía estadounidense puesta en Cuba. Las cosas hay que llamarlas por el nombre que tienen y no por el nombre que nos han dicho que tienen. Por muchas cosas, Fidel podía aparecer en el libro de los récords. El tipo que más horas ha estado hablando a un público, no sé si 7 u 8, no sé dónde se les ocurrió ponerlo, porque en realidad en Cuba se metía unas cuantas, porque Fidel cuando nos agarraba, cuando iba a inaugurar algo o iba a celebrar el cumpleaños de la CIA, el 26 de julio, en cualquier lugar, pues se echaba kilométricos discursos, cosas que eran interminables, y diciendo siempre lo mismo, curiosamente, y sabía cómo conseguir el aplauso, pues Fidel se aprendía muy bien los guiones. Puede aparecer en el libro de los récords como el mejor actor de la historia de la humanidad, incluso un actor que vivió, que hizo su papel en vivo, en directo. De hecho, sabía de antemano quién le iba a hacer preguntas. Por eso tenía respuestas para todo, porque para poder preguntarle a Fidel, para poder estar donde estuviera Fidel, sobre todo cuando salía de Cuba, había que ser un elegido. Y gente que necesitaban que cogieran fama para entretener a los cubanos en lo sucesivo, pues eran los que hacían preguntas a Fidel, y Fidel ya sabía de antemano lo que tenía que responder. Esto es una manera de crear personalidades, como lo crearon a él en el Moncada, donde él no estuvo, solamente pasó, dejó el basurero allí para que se creara el reguero de sangre y para que fuera conocido posteriormente. Por ejemplo, como actor, ya desde que lo estaban preparando, desde que era prácticamente, desde que era un niño, ya empezaron a hacerle fotos, porque había una carrera que tenía que tener su fondo para entretener a un pueblo que Fidel iba a terminar por dormir. Fidel superó a todo el mundo en ese Hollywood diseñado para la atracción mental. Superó a todos en todo. Es decir, que todos los Oscars que se han repartido deberían habérselos dado a Fidel, ¿no? Y luego al guionista, a la CIA, por ejemplo, porque ha sido la guionista de la Revolución Cubana, y eso es un guión perfecto a tener en cuenta, ¿no? Cómo se hizo y cómo se mantiene. Eso es algo increíble, ¿no? Que incluso los mismos cubanos que están ahí dentro no sopesen que por qué fueron a quitar el comunismo a Vietnam, que de hecho lo pusieron, y que en el guión no entre que lo quiten en Cuba, que está ahí mismo, que los divide 1 milímetro en la frontera de Guantánamo. No sé si en el mundo hubo otra barba más famosa que la de Fidel, pero en fama por lo menos tiene el número 1. A cualquiera que le pregunten, háblame de alguien con barba, lo primero que le viene a la cabeza es Fidel Castro. Tampoco nadie ha sido tan relacionado con el tabaco, con el puro, como Fidel Castro, que de hecho nunca dejó de fumar. Lo dejó de hacer, pero en público, como para dar un ejemplo, porque curiosamente en el país del tabaco pasó a ser muy difícil encontrar cigarros a partir de la mitad más o menos de los años 60. Era algo curioso, ¿no?, que los cigarros se tuvieran que comprar por la libreta esta de racionamiento que tenemos en Cuba, y para los mayores de edad. Es increíble lo que hemos vivido los cubanos. Tampoco había caramelo para los niños en el país del azúcar, ni ron para los borrachos. Nadie aplicó mejor
la psicología inversa que Fidel Castro. En eso, el indiscutible número uno, sobre todo con aquello de su odio hacia los Estados Unidos, cuando con eso, al decirlo él, que él sabía que nosotros pensábamos que él mentía, conseguía con eso que los cubanos en realidad amaran a los Estados Unidos. Fidel fue el dictador capitalista que, haciéndose pasar por comunista, fue el más querido de todos los dictadores en el mundo capitalista. Fue el terrorista más querido del mundo. También el narcotraficante más querido del mundo y más respetado. Fue el único en la historia de la humanidad que dirigió a amigos y a enemigos. Fidel es el único muerto que sigue dirigiendo a un país y al exilio, es decir, y a los exiliados. Todos seguimos haciendo las cosas que Fidel quería que se hicieran, porque es muy difícil desmarcarse de esa labor donde se nos encasilló. Es muy difícil. Cuando una persona está viendo un juego de pelota, por ejemplo, de béisbol, que es como le llamamos los cubanos, ya está haciendo lo que Fidel quería. Cuando estás viendo un combate de boxeo, más de lo mismo. Si estás bailando, mientras más baile, más te aplaude Fidel desde la piedra, que tampoco está en esa piedra. Esa es una de las grandes mentiras de Fidel. Es imposible que un narcisista como él permitiera que quemaran su cuerpo y que lo pusieran allí. Él dirige a sus enemigos porque para eso le creó los líderes, tanto dentro como fuera de Cuba. Así es como él dirige a sus enemigos. Todos los líderes que ustedes vean, vamos a decir el 99%, para que alguno diga, no, yo no, a mí no se me está refiriendo. Todos fueron creados por Fidel. Por eso es tan difícil desenredar el caso cubano, porque somos dirigidos por espías. Fue el único cubano querido en los Estados Unidos, algo que está más que demostrado. Basta hacer un recorrido por las fotos de su sus paseos por New York, donde fue protegido por quienes figuraban como sus enemigos, es decir, los mismos de los 638 atentados fueron quienes lo protegieron como oro en paño dentro de New York, para que no le hicieran daño al niño de oro que ellos criaron. No solo ha sido el hombre que más los Estados Unidos ha protegido, también ha sido el cubano que más ha entrado y salido a y de los Estados Unidos. Esto es difícil de creerlo, pero sí. Recuerden que todos los magnates estos de eso que llaman gran nación, los que no saben qué cosa es una nación, recuerden que todos tienen pistas de aterrizaje delante de sus mansiones. Y esos paseos Fidel se los pegaba. Por eso lo ponían tanto en la televisión en Cuba, para que pensáramos que de allí no se movía. Y que cuando visitaba otro país, pues entonces las cámaras estaban en ese otro país, detrás de las nalgas de Fidel, constantemente. Pero estas cosas nos impedían a nosotros imaginar que toda la obra de Fidel en la Florida fue observada por Fidel desde aviones. Porque allí él tenía a su amo. Y se dicen también que una amante derivada del amo. Y por encima de todo, el político más aclamado por el pueblo de los Estados Unidos. Ese asesino en serie. También, si tenemos en cuenta que Batista era un sanguinario, Fidel fue el tipo más veces salvado por Batista, ¿no? Si tenemos en cuenta
lo del Moncada, la cárcel, donde lo pudieron envenenar, el Granma, México, la Sierra Maestra, salvó a Fidel muchas veces de la muerte, porque muchos hombres de Batista querían exterminarlo, pero Batista fue su salvador, fue el pistolero con fama de guerrillero que más hombres mató con las manos amarradas, y jamás en combate, porque Fidel solo participó en un combate y porque sabía que los soldados estaban dormidos dentro de un bohío de eso que le llamaban cuartel, que las balas atravesarían las paredes de madera. Y después de eso, él pidió a un guerrillero que dijera en una reunión que Fidel no debería combatir nunca, para que no lo mataran, para que no le pasara a esta revolución como aquella de Martí, que al morir Martí aparentemente quedó sin cabeza, que no es el caso tampoco, porque la cabeza era Gómez, que era una cabeza dirigida también desde New York, desde donde mismo hicieron a Fidel, porque todas estas cosas están conectadas. Siempre lo digo que esto es una labor perfecta, esto es una labor, cuando digo perfecta no quiero decir para nosotros, sino para los que idearon la desgracia de Cuba. Fidel es el único que ha organizado durante tantos años una fiesta para celebrar la muerte de sus amigos. En este caso me refiero al 26 de julio. Y reitero, porque estoy siendo irónico, en realidad lo que se está celebrando ese día es el cumpleaños de la CIA. Y siempre aparece algún campeón que dice que no es ese día. Búscalo bien para que tú veas que sí es ese día. Porque hay dos fechas, una es cuando se firma y otra es cuando se pone en práctica. Sus manos fueron las manos más manchadas de sangre que más gente ha querido saludar. Al decir esto, no me refiero en la cantidad, porque bueno, ahí habría que nombrar a Mao, a Hitler, a Stalin, que mataron un número de seres humanos muy superior, incluso varias veces a lo que sería la población cubana, pero que también eran creados por la misma maquinaria. Si toda esta gente forman parte de lo mismo, de hecho todos han sido socialistas. Eso no es una casualidad, es que eso así estaba en los planes. Estamos hablando de Hitler. Hitler era socialista, Stalin, Mao Zedong y Fidel también, ¿no? Hay varios más por ahí, pero estos son los más conocidos. Y a eso nadie les preocupaba entrevistarlo y estas cosas, como es el caso de Fidel, que donde quiera que iba levantaba pasiones y todo el mundo quería entrevistarlo, todo el mundo quería verlo, y así, y siempre protegido en todas partes por esta agencia central de inteligencia. Sin dudas, jamás la CIA tuvo un agente mejor que Fidel Castro. De hecho, no sabemos el nombre de ninguno que haya sido muy bueno. El único que sabemos es el de Fidel, pero pocos lo quieren reconocer. Es decir, que hasta eso forma parte de este juego y que sigue, aún por mucha prueba, mucha evidencia que uno deje sobre este tema, sigue siendo oculto, porque la gente no quiere creer que Fidel fue el rey de esa agencia. No lo quieren creer porque es algo que está escondido delante de sus ojos, y como decía un gran ladrón, es a la vista de todos donde mejor se esconden las cosas. Fidel bien podía aparecer en el libro de los récords como el tipo que más despreció a Dios, y sin embargo, en contraposición, fue el tipo más querido por los papas. Esto creo que nos debe poner a pensar un poquito, ¿eh? Un tipo que los papas fueran a Cuba a tocar unas manos tan manchadas de sangre, del tipo que del cuadro que había en cada casa con el corazón de Jesús,
ordenara expulsarlo, porque Fidel expulsó a Dios de cada casa para meternos en la basura en que nos metió, de todas estas cosas que aquí pues irónicamente uno está intentando describir, y que Fidel fuera recibido por los papas. Además, 3 fueron a Cuba. ¿Y qué solucionaron? Nada. No solucionan nada. ¿Por qué? Porque hay un complot. ¿Qué más pruebas quieren? Con el poder que tiene un papa, podía arreglar Cuba en 3 días. Incluso llevar barcos de semillas de papa para Cuba, para que siembren los cubanos, que eso en Cuba es un producto que no se ve por ninguna parte. Nada, 3 papas a Cuba y los cubanos sin comer papa. El único tipo que por matar 19 policías y llevar a la muerte a 60 muchachos cumplió preso solamente 1 semana por cada uno de ellos. Además, en los Estados Unidos ha sido recibido con todos los honores. Un país que sienta en la silla eléctrica a cualquiera solamente porque se denuncie y le pinten bien en el juicio la calumnia, como el caso de los Rosenberg, por ejemplo. Sin embargo, Fidel fue un asesino en serie, que estando él en los Estados Unidos, incluso de visita, salió en la prensa cubana que aquel día iban a fusilar a 4 hombres, y que ese asesino en serie fuera ovacionado en los Estados Unidos, en el país de la pena de muerte, por asesinar a 1, a 2, a 3, y no tuvieron en cuenta solamente, vamos a señalar a los pasados por el pelotón, por el paredón de fusilamiento, porque los muertos de Fidel son mucho más. Si nos remitimos a las guerras internacionalistas, si analizamos la cantidad de balseros que se ha hundido, la gente que ha muerto de hambre, los que se han quitado la vida por no soportar esta vida que Fidel nos diseñó, son muchos los muertos. Sin embargo, allí pues un tipo querido y bien tratado y bien protegido, el ladrón de oro más grande que ha existido. Ustedes recuerdan las tiendas aquellas que se pusieron de moda en Cuba en los años 80, llamadas shopping. Eso ha sido la forma más fácil e inteligente que se ha inventado para robarle el oro a un pueblo. Y eso fue obra de Fidel. Fidel Castro fue no solo ya el único comunista querido por los papas, sino también querido por presidentes supuestamente capitalistas. Y esto nos da una idea de las conexiones existentes y que el comunismo es el mejor negocio del capitalismo. Fue el racista más querido por los negros de África y de muchas partes de América y del mundo. Eso es muy curioso. Es decir, Fidel ha sido de todo. Y bueno, cuántas cosas no se me olvidarán. Curiosamente, el homófobo más querido por los homosexuales. Ya esto es un título que bien pudiera compartir con el Che Guevara, porque por lo menos de Fidel pues no hay por ahí esa foto para las camisetas como la del Che, que se puede ver en el pecho de muchos homosexuales sin saber que tienen en esa foto a un tipo que los odiaba. Entonces esto es algo que se puede compartir, aunque aquí esto es un matiz. El Che sí los odiaba, pero Fidel no los odiaba tanto.
o no los odiaba, tal vez los envidiaba. Nadie como Fidel ha torturado tanto a los homosexuales y sin embargo ha sido querido en el mundo homosexual, muy querido, incluso ha preparado homosexuales cubanos para dirigir el exilio. Curiosamente, estas cosas que parecen contradicciones son las mejores para meternos los goles, pero los cubanos necesitan goles y entretenimiento porque es lo que les gusta, ¿no? Después de haber pasado por tantas amarguras, como que fue el único machista querido por las feministas. Ahí se unen el feminismo y el comunismo, porque estas muchachas pues más bien tienden a creer que Fidel era comunista, que en la mayoría de los casos pues ellas también piensan lo mismo. Sin embargo, Fidel fue un gran machista. Sin saber electricidad ni de equipos de sonido, trasladó para Miami a la televisión cubana para garantizarles el entretenimiento allí. Por eso no debe asombrarnos que uno de los premios a este tipo de cosas lleve casi que directamente el grado militar de Fidel Castro. Puso a toda Cuba a bailar, a Cuba y al exilio. Magia completamente hizo con eso. Fidel fue el tipo que más músicos creó, escritores, actores. Fue mucho lo que él creó en el mundo, no solo ya en Cuba, sino también de Latinoamérica, para que dijeran que él era comunista y que él era todas esas cosas que también que era, como narcotraficante, asesino, todo lo que interesaba a él, que de él se dijera, porque eso para él no era una derrota, porque era una victoria de sus amos. Mientras tanto, él disfrutaba de su libertad, de la vida que él quería tener como un rey, y a él la crítica no le importaba. Eso para él era algo insignificante, porque a él lo que le importaba era su vida y hacer su papel, que lo hizo muy bien, lo hizo perfectamente. Fue el tipo que logró algo increíble, y es que los cubanos seamos los únicos en el mundo que nos sentimos héroes por haber huido. Eso es algo curioso y eso lo logró Fidel. Es decir, que viéramos como un acto de heroísmo el hecho de huir. Eso forma parte del trabajo de inteligencia que se ha hecho con nosotros. Y luego, allá donde vamos, venga diversión, porque estamos festejando que somos libres. Nosotros no somos libres en ninguna parte nos quieren. Sin embargo, eso, la autoestima que él nos creó, nos hace pensar que allá donde quiera que vayamos nos idolatran. Pues amigos, esto es interesante, ¿no? El tema este de los récords de Fidel, que cuando no es el récord, es el mejor averaje. Y es importante reconocer, ¿no?, entre otras cosas, la magia que tuvo el tipo, como si trabajara en un circo, para convertir en focas a los cubanos, que con el agua al cuello seguíamos aplaudiendo. Y bueno, ya él no está y por allá se sigue aplaudiendo, que en realidad lo que se sigue aplaudiendo es su labor, el experimento que hizo con nosotros, la programación que nos creó, que ha sido transmitida y que así sigue, con miedo, porque allá pues por miedo hay que hacer muchas cosas, y eso deberíamos de comprenderlo los exiliados. Otra cuestión en la que Fidel ha sido el más grande de la faz de la tierra ha sido
proxeneta. En lenguaje más, para entenderlo todo, chulo, que es la persona que vive a costa de otra persona, de prostituir a una o varias personas, dando igual el sexo. Y Fidel en eso fue el más grande del mundo, que para esto siempre orientado, ¿no? Por eso el hambre en Cuba, porque él sabía que el hambre traería consigo la prostitución. Por eso cuando se cae el campo socialista, en Cuba aumentó la prostitución. Ya alguna gente venía haciendo sus pinitos con algún que otro extranjero que entraba en Cuba, pero ya a partir de los años 90, de lo que le llamó el periodo especial, un nombre perfecto, precioso, también fue bueno poniendo nombres, como ponerle a una cárcel de mujeres como nombre Bello Amanecer o Lindo Amanecer, cosas de estas irónicas para jugar con nosotros. Esto es muy importante, como él convirtió, él que quitó supuestamente una prostitución, creó una superior. Superior convirtió a Cuba desgraciadamente en un prostíbulo. Muchos padres tan machos, tan bravos, hermanos, primos, aceptaron semejante cosa, cuando en otros tiempos pues solamente uno por ser novio de una chiquilla se podía buscar tremendo problema si no le caía bien a los padres. Y bueno, estas son las cosas que tenemos que reconocer, ¿no? Que Fidel fue un maestro en todo esto. Cuando a un país le pones el hambre, sabes que detrás viene la prostitución, que eso está garantizado. Y eso fue lo que creó Fidel. Siempre ha habido en Cuba necesidades, ganas de comer, pero lo que ocurrió a partir de los 90 fue algo inconcebible, que es muy similar a lo que ocurre hoy en día. Una de las cosas más interesantes en la vida de Fidel ha sido que cuanta religión se ha inventado, cuanta secta, todo, ahí Fidel ha estado metido. Es decir, como buscando una protección por todas partes. La tenía militarmente por parte de los Estados Unidos, inteligentemente por parte de su agencia, y encima porque esta gente practica, la gente de la élite. Fidel fue de la élite, Fidel fue uno de los mejores peones de la élite, fue un agente de cambio, como me decía un amigo recientemente. Este desastre que se ha creado con nosotros, esto no tiene parangón en la historia de la humanidad. Las cosas de Cuba son únicas, esto es surrealista, todo es imposible, todo lo que se ha conseguido con un pueblo. Y esto fue un tipo que siguió un guión, fue el mejor actor y a la vez el que mejor se metió el guión en la cabeza, aunque era un guión fresco, ¿no? Que siempre se lo estaban renovando acorde con las circunstancias. Por eso decía que Fidel es imposible que esté en esa piedra. Usted se imagina quién tiene valor para incinerar a Fidel. Únicamente Raúl lo hubiera hecho, porque nadie se hubiera atrevido a hacer semejante cosa, ¿no? Por el miedo, por todo lo que hay metido en el tuétano de los cubanos. No solo Fidel fue el mejor espía del mundo, también fue profesor de espías, porque es alucinante el imaginarse, el sentir, que no es imaginar, es una realidad, que uno pertenece a un país donde el 50% de los hombres y un 10% de las mujeres son espías. Es decir, que todos estamos controlados. Por eso hay un control del cubano desde que nace. Eso en Cuba. Y fuera de Cuba, pues somos un número en la bolsa de valores de New York. Por eso el pasaporte cubano es tan específico, es tan especial, la foto del pasaporte cubano, porque es único en este mundo. Y las exigencias, y sin embargo nadie nos protege.
Por eso no dejan entrar en Cuba a los cubanos con otra nacionalidad, porque necesitan saber nuestros movimientos por donde quiera que nos movemos en este mundo, que a pesar de ser Cuba un país tan pequeño y con una población pequeña que no es de 10 ni 12 millones, somos mucho más, el doble, pero aún así somos los que más nos movemos por el mundo, y ese es un récord de los cubanos. Acorde con la cantidad que somos los seres humanos que más dinero gasta en este mundo, empezando porque tenemos vicio de comprar, tenemos esa necesidad de comprar traste, de comprar ropa, de comprar comida y luego de pasear. Como nos tuvieron tan cerrados, los cubanos quisieran tener alas para estar volando por el mundo constantemente, que si no es más, es porque el trabajo, lo que llaman trabajo, el tripaliare, los tiene 6 meses, 7 meses, un año ahí cerrados, dedicados a eso constantemente, a trabajar para otro o para sí, creyendo, cuando uno es empresario, que en realidad para quien está trabajando es para la banca, y ese récord de pasear, de querer ver, corresponde a los cubanos indiscutiblemente. Y todo esto pues por estas gracias de Fidel y por un mundo que lo ha apoyado, sin duda, no a nosotros, a él. Fidel fue el único que hizo que los cubanos coincidieran en un ridículo perfecto, los de una orilla y los de la otra. En Cuba se celebra el 26 de julio, que es el día del cumpleaños de la CIA y del FBI. En Estados Unidos, cuando hay elecciones, los cubanos se pelean, los que se sienten demócratas y los que se sienten republicanos. Los que se sienten republicanos no piensan que fueron los republicanos quienes nos pusieron el comunismo. Y los que se sienten demócratas no sienten que fueron los demócratas los que reafirmaron a la revolución en Playa Girón. Y al final todos quedan unidos porque Estados Unidos es dirigido por la CIA. La CIA es un mundo aparte, es la agencia de Fidel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Fidel también tiene el récord en bloquear la cabeza de un pueblo para que quede imposibilitado de aquello que se puede entender por discernir. Y bueno, esto sería la historia interminable, pero hay que terminar, ¿no? Y esto pues sí le gusta mucho a los cubanos, pues siempre queremos pues tener un motivo para reírnos, ¿no? Y sería el hecho de que en la madre de nadie en este mundo se han depositado imaginariamente tantas heces fecales como en la madre de Fidel Castro. Muchas gracias.